Las barreras de acceso en España son como puertas para perros. Exactamente, puertas para perros. Un murmullo de asombro recorrió el estudio de televisión. Los comentaristas no pudieron contener la risa y el público estalló en carcajadas. En la pantalla se proyectaban imágenes de la estación de Atocha en Madrid a primera hora de la mañana. La gente se movía con una fluidez asombrosa, mientras las delgadas puertas de los torniquetes se abrían y cerraban con un suave zumbido. ¿Esto es realmente el sistema ferroviario de un país del primer mundo? Es una broma, exclamó, encogiéndose de hombros. La ingeniera ferroviaria francesa, Alice Dupont, se cruzó de brazos con una expresión arrogante y una sonrisa provocadora. Nuestros trenes TGV en Francia utilizan barreras mucho más robustas. Un niño podría saltar por encima de esto. El presentador asintió, siguiendo el juego. Es cierto, la puerta de la caseta de mi perro parece más resistente que esto. Más risas del público. No hay ni un ápice de conciencia de seguridad. ¿Será que los españoles confían demasiado los unos en los otros? En medio de las burlas y las risitas, Alice asintió con satisfacción. Para ella, las barreras de acceso eran un símbolo de la ingeniería. Acero macizo, cámaras de vigilancia, mecanismos complejos, elementos que debían protegerse con vigilancia, no con confianza. Por eso no podía creer en la simplicidad de las barreras españolas. ¿De verdad funciona esto? Cualquiera podría pasar gratis, ¿no? Al escucharla, un comentarista masculino a su lado añadió con sorna: quizás es que los españoles son pequeños y no tienen la fuerza para saltar. Otra explosión de carcajadas. Después de la emisión, las redes sociales se inundaron de comentarios burlones como: las barreras de España, puertas para perros. España, un país orgulloso de su alta tecnología y su excelente transporte, se había convertido inesperadamente en el blanco de las risas. Sin embargo, unos días después, Alice, viajando para una entrevista sobre un proyecto de colaboración, llegó a España y se dirigió a la estación de Atocha. Fue en ese momento, al ver de cerca lo que había ridiculizado, cuando se dio cuenta de lo superficial que había sido su burla. Esas puertas para perros que tanto había menospreciado encerraban una filosofía de confianza que Francia había perdido y que España aún conservaba. Esta es la historia de cómo una ingeniera francesa, en medio de la burla, descubrió una verdadera fortaleza que había pasado por alto. Y también es la historia de cómo esas pequeñas puertas que cruzamos a diario guardan el orgullo y la esencia de un lugar llamado España. Alice Dupont, de 35 años, trabajaba en el departamento técnico de la compañía ferroviaria francesa, a cargo del diseño de infraestructuras. Sus colegas la llamaban la mujer de acero. Metódica y apasionada, creía firmemente que era una de las ingenieras que sostenían el país. Su visita a España se debía a un proyecto conjunto entre la compañía ferroviaria francesa y Renfe, la empresa de ferrocarriles española. El objetivo era mejorar la experiencia del usuario, comparar los sistemas de ambos países y aprender mutuamente. Una cadena de televisión francesa estaba grabando un documental sobre este proyecto, y de ahí surgió su infame comentario sobre las puertas para perros. Alice ya tenía sentimientos complejos hacia España. Hace unos años, la compañía ferroviaria donde trabajaba había ofrecido un servicio especial, un ascenso gratuito a primera clase para pasajeros españoles. Era una muestra de agradecimiento a unos turistas españoles que habían rescatado valientemente a un niño durante un accidente ferroviario en Francia, un gesto de buena voluntad de la compañía. Sin embargo, los informes que llegaron a Alice después enumeraban numerosos incidentes de mala conducta por parte de los pasajeros españoles. Dejaban basura en los asientos, hacían ruido en los vagones e incluso hubo casos de robo de equipaje. ¿Qué pasa con los tan educados españoles? ¿Han cambiado? Se sintió decepcionada, incluso resentida. Ella, por su parte, siempre se había enorgullecido de la alta velocidad de su país, de París a Lyon, en solo 2 horas. El diseño aerodinámico de los trenes, la suavidad del viaje
y el elegante interior de estilo francés. Eso era la culminación de la tecnología, siempre lo decía con orgullo. Como ingeniera, también admiraba el gusto de Christine Lacroix, quien diseñó los asientos del TGV. La tecnología debía ser bella. Por eso, no estaba entusiasmada con este viaje a España. ¿Qué podría aprender yo de España?, se preguntó, mirando por la ventanilla del avión. Con el equipo de rodaje a su lado, podía mostrar una sonrisa más confiada de lo habitual, volando hacia España con el orgullo de que los ferrocarriles franceses eran el estándar mundial. En ese momento, no sabía que en pocos días su visión, tan arraigada, sería completamente trastocada. Al pisar el suelo del aeropuerto de Barajas, Alice contuvo el aliento. El suelo estaba impecable, el aire parecía inusualmente limpio. El personal de la sala de llegadas la recibió con una sonrisa amable. «Bienvenida a España». La frase calentó su corazón de una manera extraña. Las señales hacia la recogida de equipajes estaban en varios idiomas: inglés, francés, español. La cola se movía sin interrupciones, sin gente deteniéndose o haciendo movimientos innecesarios. El flujo de personas era como agua. «¿Por qué es tan fluido?», le preguntó a su colega, quien se encogió de hombros. «Seguramente lo han ensayado para el rodaje». Pero una sensación que no podía ser explicada simplemente por la puesta en escena ya comenzaba a germinar en el corazón de Alice. En el camino del aeropuerto al hotel, observó el paisaje por la ventanilla. No había ni un solo trozo de basura en las calles. Los semáforos cambiaban con una precisión impecable. Cada coche mantenía silenciosamente su distancia. Era una organización mecánica, pero no desagradable. La pulcritud del paisaje era un mundo aparte del París que conocía. Días después, se enteró por las noticias de que el aeropuerto de España siempre figuraba en los primeros puestos del ranking mundial de aeropuertos más limpios, en 2024. El aeropuerto Charles de Gaulle de París, por cierto, estaba fuera de la lista. Al ver estas cifras, Alice sonrió amargamente. Así que no es una coincidencia, después de todo. Limpio y amable, pero eso es solo espíritu de servicio. La tecnología ferroviaria española es otra cosa, se dijo a sí misma mientras subía al tren hacia el centro de la ciudad. El tren arrancó suavemente. El balanceo del vagón era tan mínimo que sintió de nuevo una inquietud inexplicable. ¿Qué es lo que es tan fundamentalmente diferente de Francia? Aún no lo sabía. Al día siguiente, Alice y la delegación francesa visitaron la oficina de Renfe. Les recibió el señor García, gerente del departamento internacional, quien hizo una reverencia amable y les dio la bienvenida en inglés. Primero, les mostraremos las instalaciones de la estación. El señor García, vestido con traje, era un hombre que elegía sus palabras con extrema cautela. Incluso a través del traductor, su sinceridad era palpable. «Típico español», murmuró Alice. Pero esa sonrisa se desvanecería pronto. Bajando las escaleras mecánicas, en lo profundo de los pasillos de la estación, apareció una hilera de equipos plateados, las barreras. Cada vez que un pasajero pasaba su tarjeta, sonaba un suave pitido electrónico. La puerta se abría instantáneamente y se cerraba de nuevo. Toda la secuencia era sorprendentemente silenciosa y fluida. «Este es nuestro sistema de acceso», dijo el señor García, señalando. «¿Esto es?». Alice frunció el ceño. Sus colegas también rieron entre dientes. Era completamente diferente de las pesadas barreras de hierro a las que estaban acostumbrados en Francia. Solo unas delgadas puertas, abriéndose y cerrándose con ligereza. «Es demasiado rudimentario. Un niño podría saltar por encima de esto. Si esto fuera en Francia, se rompería en 3 días». Las palabras sarcásticas se sucedieron. Las risas resonaron por el pasillo. El equipo de filmación capturó la escena. El director de la televisión asintió satisfecho. «Es una buena toma. Este metraje se emitiría más tarde en Francia, llenando de risas los estudios de todo el país». «Seguramente hay muchos que se cuelan», dijo Alice con un resoplido. «Los sensores también son lentos, cualquiera podría colarse». El señor García simplemente sonrió amablemente. «Por favor, pasen y vean».
Pasaron uno por uno ante la cámara. Y en ese instante, Alice se detuvo. Nadie se coló. Cientos de pasajeros pasaban continuamente, sin empujones ni confusión. El sonido de los pases era rítmico. La gente parecía caminar al mismo compás. Esta barrera permite el paso de 70 personas por minuto, continuó el señor García con serenidad. Su diseño no es para prevenir, sino para no interrumpir el flujo de usuarios. No para prevenir, murmuró Alice. Las barreras francesas, construidas bajo la premisa de la desconfianza. Las barreras españolas, diseñadas bajo la premisa de la confianza. La diferencia entre las dos culturas se manifestaba claramente en una simple barrera. Al observar las espaldas de las personas que pasaban, Alice no pudo evitar recordar las escenas de las estaciones de su país. Gente ignorando las colas, empujando brutalmente las puertas, guardias gritando. Siempre había creído que eso era lo normal. Ahora, esa normalidad se burlaba silenciosamente de ella. En la estación, donde las risas habían desaparecido, solo resonaba el suave sonido electrónico. Lo que se extendía más allá de las barreras no era la estación que ella conocía. Alice se detuvo. Era como una superficie de agua en calma. Era hora punta de la mañana, y el andén debería estar lleno de cientos de pasajeros, pero no había empujones ni voces fuertes. Oficinistas, estudiantes, turistas, todos hacían cola de forma natural, esperando silenciosamente su turno en los pequeños marcadores de flechas. Nadie rompía la fila. Si se abría un hueco, alguien se adelantaba de forma natural para llenarlo. Sin palabras ni instrucciones, todo funcionaba como si tuviera una respiración común. ¿Por qué nadie les avisa? Alice ladeó la cabeza, perpleja. El señor García a su lado sonrió. En España, hacer cola no es solo una regla. La gente siente que ceder el paso es más natural. Esta idea ha echado raíces profundas y, en última instancia, se ha convertido en orden. Estas palabras dejaron a Alice sin aliento. El orden se crea mediante órdenes. Siempre lo había creído. Sin embargo, la escena ante sus ojos se basaba en la confianza, no en las órdenes. Comenzó a darse cuenta de que aquí, el valor de actuar correctamente incluso cuando nadie te observa crecía de forma natural. El tren llegó, las puertas se abrieron, y la gente dio un paso atrás al unísono, esperando hasta que todos los pasajeros que bajaban hubieran salido. Nadie se movió. En ese silencio, solo se oía el roce del metal. Poco después, la fila avanzó, y todos entraron al vagón en calma. Nadie con prisa, nadie quejándose. No pudo evitar recordar las discusiones habituales en los andenes de Francia y la cultura de primero yo. Se había enorgullecido de ver esa escena como una vitalidad llena de humanidad, pero ahora se sentía avergonzada por esa idea. Parece que por fin entiendo por qué esa pequeña barrera no se rompe, murmuró Alice. Lo que impulsa al tren en España no son las reglas, sino la confianza, no es la vigilancia, sino la autodisciplina. No son las máquinas, sino el corazón humano. Antes de que terminara de hablar, el tren ya se había puesto en marcha con la fluidez de las nubes. Alice contuvo la respiración y miró su reloj. El segundero y el minutero coincidían exactamente con la hora de salida programada. El retraso actual es 0, dijo el señor García con calma. No había ningún rastro de ostentación en sus palabras, solo una cálida y tranquila afirmación del esfuerzo diario. Alice exhaló suavemente y sonrió discretamente. No era desprecio ni sarcasmo, sino una sonrisa natural que brotaba de un corazón conmovido. Es increíble. Nunca había experimentado una salida de tren tan silenciosa. Es como si el tiempo mismo se acercara suavemente a la gente. El señor García entrecerró los ojos ligeramente. Sí, los trenes de España marcan el tiempo con la respiración humana, no midiendo el flujo con máquinas. El flujo es medido por las máquinas, pero sentido por las personas. Estas palabras se hundieron profundamente en su corazón. Marcar el tiempo con la respiración humana. El significado de la palabra precisión estaba cambiando silenciosamente en su mente. Luego, Alice se trasladó del andén del tren convencional al andén del AVE. A pesar de ser la misma estación,
La densidad del aire parecía haber cambiado. Era una sensación que nunca antes había experimentado. Al pisar el andén del AVE, Alice contuvo la respiración. Cientos de personas hacían fila, pero el aire era cristalino. Solo resonaban el viento y el sonido de los anuncios, como si el tiempo mismo también contuviera la respiración. «¿Por qué está tan silencioso?», preguntó en voz baja el señor García. Él sonrió amablemente. En España, el silencio no es paciencia, sino una cultura de no interrumpir el tiempo de los demás y considerarlo un confort. Por ejemplo, llevarse la basura después de comer no es solo por no molestar a los demás, sino también por cortesía hacia la próxima persona que use el lugar. Es esta cultura de ceder mutuamente la que ha sido transmitida de padres a hijos durante cientos, incluso miles de años. Esta cortesía sigue siendo el pilar de esta tierra. Al escuchar estas palabras, un calor se extendió por el pecho de Alice. El ceder mutuamente convertido en cultura, una sensación que nunca antes había visto. En Francia, el silencio era un signo de aburrimiento, pero en España parecía ser un momento de oración que conectaba a las personas. Al entrar en el vagón del AVE, comprendió de inmediato su significado. No había ni una mota de polvo en los asientos. Las ventanas reflejaban suavemente la luz exterior. Un pasajero sentado cerca guardó silenciosamente su lata de bebida vacía en su bolso. Las personas que caminaban por el pasillo asentían ligeramente al cruzarse. Todos respetaban la existencia del otro, unidos como por hilos invisibles. Durante el trayecto, el sol poniente tiñó el vagón de rojo. La luz envolvió suavemente los rostros de la gente. Todos leían, dormían o miraban en silencio por la ventana. Ese silencio resonaba en sus corazones como un coro. En ese momento, Alice comprendió que el silencio de los españoles no era mutismo, sino casi una oración, un acto de consideración por los demás que se había integrado en la vida cotidiana y que transmitía la fortaleza de este lugar, no con palabras, sino con acciones. Es diferente de la forma en que usamos lo nuevo en Francia, ¿no? Su expresión reflejada en la ventana ya no era de comparación, sino de profunda reflexión. El anuncio en el vagón sonó. Actualmente, el tren circula a tiempo. Alice preguntó con una sonrisa. ¿Cuál es el margen de error para a tiempo? El retraso promedio anual del AVE español es de 30 segundos, solo 30 segundos al año. Por un instante, no pudo comprender el significado de estas palabras. 30 segundos, apenas el tiempo de un suspiro, y eso era el retraso a lo largo de un año entero. Su mente lo entendía, pero su corazón no. En Francia, un simple semáforo podía causar un retraso de 1 hora y con la lluvia el servicio se detenía, pero el retraso en sí mismo ya era considerado parte del tiempo. Cuando se dio cuenta de esto, sintió un calor profundo en su pecho. Luego, en las instalaciones de entrenamiento que visitaron, los conductores practicaban seriamente en el simulador. Incluso, un retraso de 5 segundos se siente en el cuerpo, dijo un joven conductor. Alice exhaló con admiración. Si en Francia alguien dijera que hay un retraso de 5 segundos, seguramente se irían a la huelga. Su risa temblaba como si estuviera conteniendo las lágrimas. En la precisión medida en segundos, realmente había una participación humana. El último día de su visita, Alice y su grupo llegaron al Centro de Gestión de Operaciones de Renfe. Allí, una enorme pantalla ocupaba toda la pared, mostrando incontables puntos de luz que indicaban el movimiento de los trenes, pulsando como un corazón. Los empleados intercambiaban instrucciones con calma a través de auriculares, sin alzar la voz ni mostrar ansiedad. En esta sala, 1 minuto de retraso equivale a un incidente, dijo el señor García, el guía, y el aire se volvió instantáneamente denso. También explicó el sistema de respuesta ante terremotos o lluvias torrenciales. Cuando los sensores detectaban el menor temblor, la inteligencia artificial analizaba los datos de inmediato, eligiendo la ruta más segura más rápido que los humanos. Pero la decisión final siempre la tomaban las personas. Las máquinas no existían para superar a los humanos,
sino para protegerlos. Es demasiado perfecto, murmuró Alice. Nunca había visto un lugar donde la relación entre la tecnología y los humanos estuviera tan armonizada. La temperatura humana latía en lo profundo de los fríos datos. Esa perfección llena de ternura conmovió su corazón. Y lo que más la emocionó fue el tren de alta velocidad de próxima generación, presentado como un símbolo del futuro. Un enorme modelo apareció silenciosamente ante sus ojos. El presentador sonrió. La velocidad objetivo será aún mayor, pero lo más sorprendente es su silencio. Un video mostró el tren flotando ligeramente, sin el sonido del roce del metal, solo deslizándose suavemente como si cortara el aire. Es como si el futuro se acercara silenciosamente. Esta frase, más que una exclamación de Alice, parecía una oración. El señor García dijo amablemente: «El tren de España no existe para ir rápido, sino para llevar a las personas a su destino de manera segura y silenciosa». En ese instante, algo en el corazón de Alice se derritió. En Francia, la velocidad era motivo de orgullo, pero en España, el silencio era prueba de confianza. «No es ostentoso, pero es perfecto», susurró para sí misma. «España es una isla que se precipita silenciosamente hacia el futuro», pensó con convicción, cerrando los ojos en silencio. La noche antes de su regreso, en el vestíbulo del hotel, Alice recibió un correo electrónico. El remitente era el equipo de investigación de la cadena de televisión a la que había enviado su reportaje. El asunto: la verdad sobre el incidente de la etiqueta de los pasajeros de primera clase. Al abrirlo, contuvo el aliento. Los pasajeros de primera clase que habían causado problemas en Francia en el pasado, los de mala conducta, no eran españoles. La investigación reveló que algunos turistas de otros países se habían disfrazado de españoles utilizando pasaportes falsos. En ese momento, un dolor la atravesó. Las imágenes de los españoles haciendo fila ordenadamente en el andén, esperando en silencio, volvieron a su mente. Nadie discutía, nadie se empujaba. La realidad que se había negado a creer finalmente se materializaba ante ella. «Me equivoqué». Una voz débil se escapó de sus labios. No se estaba culpando por su ignorancia, sino lamentando haber ignorado los hechos. No era una derrota, sino el comienzo del aprendizaje. En el avión de regreso, abrió su portátil. Silencio, confianza, diseño centrado en el ser humano. Las palabras que había aprendido en España llenaron la página. La idea de aplicar esto a los ferrocarriles franceses comenzó a arder silenciosamente en su corazón. Después de regresar, Alice propuso en una reunión del departamento técnico: «Quiero construir un sistema basado en la confianza, no un diseño que controle al usuario». La era de construir barreras y estaciones, asumiendo la desconfianza en las personas, ha terminado. Al principio, sus colegas se rieron, pero ella no se rindió. Meses después, en una estación recién construida en una ciudad pequeña, se adoptó el diseño de flujo de personas basado en la confianza que Alice había propuesto. Se redujeron las cámaras de vigilancia, se ampliaron los pasillos y se creó una estructura que permitía a los usuarios ceder el paso naturalmente. Como resultado, las disputas disminuyeron, la eficiencia operativa mejoró y la estación se volvió tranquila. «¿Se puede traer a los niños con tranquilidad?», decían los usuarios, y el corazón de Alice se calentaba. «Es increíble», dijo un guardia. Las cámaras disminuyeron, pero la gente parece haberse vuelto más amable. De pie en el andén terminado, sintiendo la brisa, sonrió. El silencio nace de la confianza. Esa mañana que había visto en España aún resonaba en su corazón. Semanas después, la televisión pública francesa emitió un programa especial sobre su visita a España, titulado España, la nación impulsada por el silencio. El programa comenzó con el viaje de Alice desde el aeropuerto de Barajas, los andenes casi silenciosos, la gente haciendo fila de forma ordenada y la escena de todos pasando por las pequeñas barreras de acceso como si respiraran al unísono. La audiencia en el estudio se quedó gradualmente en silencio. La voz en off dijo: «En esta pequeña barrera de acceso existe una confianza que el mundo ha olvidado». En el momento en que terminó el programa,
Los invitados del estudio comenzaron a aplaudir al unísono. No era una ovación, sino un aplauso silencioso lleno de profundo respeto. Un comentarista que antes se había burlado dijo ante el micrófono: «Es irónico. Nos reímos diciendo que las barreras de acceso en España eran como puertas para perros, pero en realidad, los salvajes éramos nosotros. Eso no era una pequeña barrera, era la entrada a la confianza». Estas palabras devolvieron la sala al silencio. Luego, alguien susurró: «La poderosa tecnología de España está en el silencio». Después de la emisión, el programa fue retransmitido por medios de comunicación de todo el mundo. Las redes sociales se llenaron de comentarios. Solo una cultura sin empujones puede construir el mejor sistema ferroviario del mundo. La confianza es una garantía de seguridad más fuerte que los sensores. No son impulsados por reglas, sino por la confianza. El silencio de este lugar me hizo llorar. Debajo de la sección de comentarios, se adjuntó una foto de la estación de la confianza diseñada por Alice. El sol caía sobre el andén, y la gente que caminaba por allí mostraba una mezcla de orgullo y ternura. La voz en off final dijo en voz baja: «Las barreras de acceso de España no son solo una barrera, son el nuevo diseño del pueblo español, llamado confianza, que el mundo ha visto». La pantalla se desvaneció lentamente, y finalmente aparecieron letras blancas. El silencio no es vacío, sino confianza. Si esta historia ha tocado su corazón, por favor suscríbase al canal y dele me gusta para apoyar a esta isla que conmueve al mundo, España. Su aplauso silencioso impulsará la próxima emoción. Gracias por quedarse hasta el final. Hasta el próximo video.